Entonces, en este caso, el control, ellos lo han hecho, como lo hicimos la vez pasada, con bloques Simulink, pero ahora se ha transferido ese control a un dispositivo externo que se llama una tarjeta de control, se llama Texan Instruments, es un DSP. El DSP es un microcontrolador, pero realiza las funciones más importantes, lo hace con hardware, no lo hace con software. A diferencia de un CPU que todo, la suma, la resta, la multiplicación, todo lo hace con puro software, con puras subrutinas. El DSP, ese tipo de operaciones las realiza con hardware, por lo tanto las realiza mucho más rápido. Eso significa que ese tipo de microcontroladores está diseñado para poder controlar cosas reales. Ese tipo de DSP se lo utiliza mucho en los variadores de frecuencia, en todo tipo de electrónica de potencia hoy en día, que ya no es disparado por tarjetas análogas, sino por tarjetas digitales, es con ese tipo de DSP. ¿Okay? Ustedes han estado trabajando en la implementación de una tarjeta de disparo. Bueno, pues esa es la tecnología antigua que todavía hay, pero poco a poco se ha ido reemplazando esa tarjeta por un DSP. Entonces, todas las funciones que ustedes implementaron ahí, la tienen que programar en un ambiente y de ahí lo descargan en la tarjeta. ¿Cuál es ese ambiente donde nosotros programamos la tarjeta? Plex, el mismo programa que ustedes han venido utilizando para simular los circuitos de electrónica de potencia. Entonces, lo que hicimos nosotros, estaban los disparos ahí, estaba la parte de fuerza en Plex. Lo que hicimos fue borrar toda la parte de fuerza, dejar solo los disparos, agregarle unos bloquecitos adicionales para que pueda escuchar y pueda escribir por las entradas y salidas, y eso se descarga en la tarjeta. ¿Okay? Entonces, más o menos para que tengan una idea rapidito, esto es la estrategia. Aquí está el simulador. Antes todo era simulado, control y fuerza. Ahora la parte de control ha sido puesta en una tarjeta, y la manera como se comunican aquí es por salidas análogas. Todas las señales de medición, todo es enviado a la tarjeta, y la tarjeta responde por los disparos con señales digitales, obviamente, ¿no? Y ahí empieza el hardware in the loop. ¿Por qué se llama hardware in the loop? Porque hay un hardware en este loop, ¿cierto? ¿No? Bueno, ustedes ya pueden ver, ya no necesitan la foto, pero pueden verlo en persona. Hardware ya es un nivel más avanzado, ustedes lo han saboreado ahora, ¿no es cierto? ¿No? En ese proyectito. No podíamos evitarlo usted ese proyecto, era necesario que usted lo haga para que sienta lo complicado que es trabajar con hardware, ¿no es cierto? Es otro nivel, pero es necesario. Entonces, lo mismo aquí, toda la programación está aquí, pero eventualmente tenemos que cablear todas las señales físicas entre la tarjeta y el simulador. Al final se lo hizo. Este es el dolor de cabeza, que hay que saber claramente cada señal dónde va, no solamente la dirección física, sino también la dirección lógica. O sea, una cosa es el número del pin y otra cosa es esta dirección lógica que está aquí. Precisamente estuvimos, más o menos para que tengan idea, bueno, ustedes lo pueden contar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces aquí está, esto es lo de la tarjeta de Texas Instruments, ahí está mapeado todas las señales que hemos definido, y acá en cambio están las entradas y salidas del simulador. Entonces todo tenía que estar, tenía que coincidir, si no, nada de esto funciona. Y bueno, pues la programación, ustedes lo saben todo lo que es el modelo en Simulink y luego en Plex para poder descargarlo en el simulador en tiempo real. Pero la parte de lo que es la tarjeta, no es este modelo de la tarjeta, eso lo voy a mostrar. Tiene el ambiente de Plex, usted no ha usado ese menú todavía, pero ahí está. Cuando usted quiera hacer un proyecto de materia integrada, bienvenido. Usted ya está, tiene la ventaja que ellos no tienen, que usted ya sabe trabajar en Plex, ellos no sabían Plex. Entonces esto es lo que van a hacer. Entonces, lo único que les voy a mostrar aquí es este es el modelo de ellos en Plex. Ahí está. Entonces, esto no es nuevo para ustedes, porque esos son los disparos de los 6 canales, ¿sí o no? Ahí están las funciones que usted iba realizando, ¿no? La comparación y todo eso, la detección del pulso. Lo único que es nuevo para ustedes son esos bloquecitos en donde ya la señal sale al mundo físico, y la entrada del mundo físico, que son las
tres fases, ¿no? El problemita aquí es que cuando usted pone las tres fases, usted pone la frecuencia, la amplitud, el pico y las mandas. Aquí no es tan fácil. ¿Por qué? Porque esas tarjetas vienen con una limitación. Lo que entra por aquí tiene que estar entre 0 y 3.3 voltios. A veces ni siquiera 3.3 voltios, sino menos. Después no se da cuenta. Entonces, cualquier señal que entre tiene que estar en ese rango. Pero las señales vienen en miles de voltios a veces. ¿Cómo la voy a hacer en 3 a 3 voltios? La voy a reducir con escalamiento. Y encima con eso con un offset, porque 0 a 3 es positivo, mientras las señales son alternas, positivo o negativo. Entonces tengo que aplicarle una disminución en la escala, luego tengo que sujetarla con un offset. Y ahí entra. Para eso son estas cositas que ponen aquí. Y aquí adentro usted tiene que reconstruir la señal, tiene que volverla a escalar a su posición original. Y ese fue el dolor de cabeza. Entonces, esto es lo que está corriendo ahorita en la tarjetita roja y el resto de la red está corriendo en el simulador. Así que ahora les paso a los chicos para que ellos muestren su trabajo. Sí, claro que sí. Solamente para uno de ya. Bien, buenos días compañeros. Mi nombre es Leonardo Silva, mi compañero de materia integradora Brian Ordóñez. El tema de nuestra tesis se llama Desarrollo de una plataforma, obviamente una plataforma virtual, para el estudio de rectificadores conmutados por línea, utilizando simulación en tiempo real y la técnica hardware in the loop, como les mencionó el ingeniero. Bueno, nuestra problemática es, como ustedes ya saben, que la FIEC enfrenta la necesidad de mejorar la experiencia académica tanto en pregrado como en posgrado, y que actualmente no se dispone de una plataforma virtual que facilite el estudio y el análisis de estos convertidores trifásicos conmutados por línea. ¿Orientados a qué? Nosotros lo orientamos al control de velocidad de las máquinas de inducción, o sea, un motor a 100. El objetivo general pues sería realizar una plataforma de prácticas virtual desde nuestra workstation, enviar la simulación en tiempo real y hacer control de hardware in the loop. Siguiente. Los objetivos específicos, pues bueno, el primero es desarrollar el modelo del sistema del controlador ACAC conmutado por línea y el motor de inducción. Ese modelo ustedes lo hacen en MATLAB. Siguiente, la simulación en tiempo real del modelo del sistema ya lo transferimos al Opal RT. Por último, implementamos el circuito de control y el circuito de disparo en el microcontrolador, en el Texas Instruments, y finalmente se desarrolla una interfaz humano-máquina para la monitorización y el control remoto del driver. ¿Ya? Entonces, si se preguntan por qué se utiliza simulación en tiempo real, hay algunos beneficios, el ingeniero ya se los mencionó un poco, pero bueno, prueba el hardware del sistema de control incluso cuando una plataforma física no esté disponible. ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo tienen un cliente, sobre todo en aplicaciones tipo industrial, que quieren desarrollar un sistema, ustedes tienen un motor, convertidor, etcétera, y puede ser mucho más complejo que eso, pero ustedes tienen muchas limitaciones ahí. Realmente no va primero a conseguir todos los equipos físicos para hacer las pruebas ahí, ¿no es verdad? Entonces, cuando ustedes quieren hacer las pruebas de control y cómo va a operar todo, lo pueden hacer desde esta parte de aquí, de la simulación en tiempo real. Entonces eso si la plata no está disponible. Segundo, ustedes pueden proporcionar un escenario de fallo y condiciones extremas, obviamente sin el riesgo de que se dañe el equipo físico, porque esas condiciones extremas de fallo o de operación no la van a probar en un motor que ya está comprado, que vale $2.000, $3.000, $5.000, o en equipos muchísimo más caros, sino que lo pueden hacer en un entorno muchísimo más seguro, ¿no? Y por último, representación precisa y realista del comportamiento del sistema bajo control. Ya saben que el tiempo que el clock que maneja el simulador offline no es el mismo que se maneja en la vida real, ¿no? Entonces, con respecto a la metodología, observen este diagrama de bloques. Primero comenzamos obviamente con una fuente de alimentación, tiene que ser trifásica, y ustedes saben que tiene tensión y frecuencia fija. Ya, eso no cambia. Seguimos con el controlador de voltaje AC, que se tiene la generación de pulsos, el convertidor trifásico conmutado por línea, el flujo de potencia sigue hacia la carga eléctrica y la carga trifásica, que es el motor de inducción, va a reportar su señal de voltaje y de velocidad
al control y esto va a estar obviamente en un lazo cerrado, reportando estas señales para que se pueda manejar bien bajo los esquemas de control que nosotros hemos predefinido, ¿no? Entonces la metodología, lo primero que tenemos que hacer sí o sí es el desarrollo del modelo en MATLAB Simulink. Vamos a comenzar por ahí. Luego, en esta parte, que es lo importante, es hacer el desarrollo de Power Stage, Control Stage y HMI. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen un nivel, o sea, no pueden hacer todos esos esquemas en una sola parte del modelo. Tienen que sacarlos sí o sí en estos tres. El Power Stage es el nivel de proceso, donde ustedes tienen toda la parte de fuerza. El Control Stage es donde ustedes tienen la parte de control. Y el HMI es donde ustedes tienen la parte de la consola, donde el usuario se comunica con esto de aquí, manda las señales, ¿no?, de interés. Entonces el desarrollo del modelo de lazo se le conoce también como Modeling the Loop. Lo hacemos utilizando RT-Labio o PyRT. La implementación del algoritmo de control en Plex es lo que viene siguiente, se hace en el microcontrolador Texas Instruments. Y por último viene la validación del sistema de simulación online con el hardware in the loop ya integrado, ¿no?, donde nosotros vamos a tener que verificar valores de RMS, de voltaje y de corriente que recibe el motor, las revoluciones por minuto del motor obviamente y el ángulo de referencia, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que saber, cómo nosotros, cómo ustedes ya empiezan a sentar esos conceptos que vienen de la materia electrónica de potencia, porque al menos cuando nosotros recién vimos es como que concepto nuevo, ¿no? Pero ya cómo se aplica, por ejemplo, ustedes tienen que tener claro que en el motor de inducción tipo jaula de ardilla, con un motor de inducción, la tensión inducida es proporcional a la velocidad angular de la máquina. Ya, esa fuerza contraelectromotriz de que tanto se menciona en máquina y en electrónica de potencia. Entonces, primero, ojo, la tensión inducida es proporcional a la velocidad angular de la máquina. Y segundo, que la tensión inducida depende obviamente de la tensión que recibe el estator de la máquina. ¿Qué es lo que se hace? Luego de esto, pasamos un poco con algo que ustedes lo tienen muchísimo más fresco, pues bueno, que es que el motor se puede modelar como que como una carga RL, ¿no es verdad? Cuando ustedes tienen el circuito equivalente, tienen resistencias e inductores, ¿no? Y aquí lo tenemos monofásico solamente para hacer el ejemplo de esta parte de aquí. Acuérdense que cuando se tiene una señal de entrada alterna, nosotros lo que vamos a tener a la salida, debido a la naturaleza de la carga inductiva, vamos a tener que la conmutación no se va a dar naturalmente cuando el voltaje pase por cero, sino un poquito más adelante, ya, por la naturaleza de la carga. Luego lo que vamos a ver el voltaje RMS controlador del circuito, no nos queremos aburrir con ecuaciones, pero lo que tienen que tener en cuenta, claro, es esta partecita de aquí. Noten que coge desde un límite inferior, desde alfa, hasta un límite superior beta para obtener el BO aquí. El BO se le llama el BRMS, lo van a encontrar como libro BO, pero bueno, mucho mejor que le digan BRMS. Y este resultado de esta integral es lo que les va a dar esta ecuación, ya que ustedes de ley han visto bastantísimo, ¿no? Pero viene de esta parte de aquí, muy importante porque vamos a ver más adelante cómo nos relacionamos con eso, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya han hecho una simulación offline, porque tienen que hacer la simulación offline para obtener ciertas gráficas, para poder seguir haciendo el estudio, primero tenemos que verificar que tenga lógica y que tenga, bueno, que no salgan señales que no tienen sentido, ¿no? Entonces aquí cuando ya tenemos las señales, fase A, la de color amarillo, fase B de color azul, fase C de color rojo. Noten ustedes que estos son los voltajes, estas son las corrientes, y lo que ustedes han escuchado bastantísimo de ley en electrónica de potencia son de los modos de conducción. ¿Sí o no? Cuando se alternan entre dos tiristores que están encendidos, luego tres tiristores, etc. Esos modos de conducción ustedes los pueden analizar en estas gráficas. Eso lo puedo explicar un poquito más adelante. Entonces, miren, recortamos de la imagen que teníamos antes esta sección de aquí. La fase A, esta es la onda de corriente, ¿no? La fase A, en este intervalo de aquí donde están las líneas negras, está encendida. La fase B también está encendida y la fase C también está encendida, pero en un valor negativo, este de aquí yendo a un valor positivo y este de aquí bajando a cero. Pero en esta parte de aquí significa que los tres tiristores están encendidos. Ustedes se acuerdan que cuando los tres tiristores están encendidos y están conduciendo, ustedes tienen un voltaje de llegada al motor que va a ser igual a un voltaje de línea neutra. ¿Ya? Siguiente. Ahora, tenemos este modo de conducción donde ya uno de los tiristores se ha apagado y el otro sigue encendido. ¿Qué significa? Si tenemos uno encendido, ¿por qué? Porque la corriente de aquí es un valor mayor a cero, y va a especificar el cero, no, pero mayor a cero.
este de acá está en un valor negativo, significa que está encendida. La fase B con un valor positivo, es decir, viene por aquí la corriente, pasa por este tiristor, llega al motor, y la fase C encendida pero con un valor negativo significa que esta corriente que va por acá se viene por este lado, ingresa por el tiristor 2 y regresa. Cuando ustedes tienen ese modo de conducción donde solamente están dos tiristores prendidos, dependiendo de la naturaleza de la carga, ya sea con neutro flotante o neutro aterrizado, ustedes van a tener que, generalmente eso es, reciben la mitad de un voltaje de línea a línea, ¿ya? Entonces, para explicarles algo un poquito más de la metodología, fíjense solamente en esta parte de aquí, donde tenemos el modo de conducción donde están encendidos los tres tiristores, ¿ya? Aquí ustedes se pueden dar cuenta de esta partecita de aquí. Esta parte donde sobre todo significa que están encendidos los tres tiristores, miren el voltaje, miren la corriente, y se repite lo mismo, ¿ya? Por aquí pusimos esto porque es relevante. Porque ya ahorita extraemos nomás la fase A y nos damos cuenta de que tiene la siguiente forma de onda. Ustedes dense cuenta, nos colocamos en esta parte de aquí, cuando dispara un tiristor, sale de cero, empieza a conducir y termina, ¿no? Ese ángulo donde termina la conducción, ustedes ya lo conocen, se llama el ángulo de extinción beta, y el ángulo donde inicia la conducción, cuando ustedes ven la corriente aquí, si se dan cuenta estaba en cero, pero ya inicia la conducción, ese se llama alfa, y este pedacito aquí sería el ángulo de conducción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se dieron cuenta de la imagen anterior, como yo les dije, hay tres fases encendidas, dos fases encendidas. Tres fases encendidas, dos fases encendidas, tres fases encendidas y dos fases encendidas. ¿Ya? Ustedes, para hacer un análisis matemático, porque de ahí van a tener que hallar alguna ecuación o algo por el estilo para seguir modelando su sistema, nosotros definimos esto como delta, rho, delta, rho, delta, rho. ¿Ya? Aprovechamos la simetría de la onda, ¿no? Y obviamente delta más rho, o sea, 3 veces delta más 3 veces rho nos va a dar un valor de 180, o sea, pi. Y por ende, si dividimos para 3, obviamente nos da delta más rho es pi tercios. Y por último, 2 delta más 2 rho es igual a 2 pi tercios. Y vamos a ver por qué eso es útil. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para esta partecita de aquí? Tienen que darse cuenta y fijarse cuál es el voltaje que está conduciendo en ese momento. Y por eso es que cuando ustedes ven los exámenes les dibujan todas las ondas de todos los voltajes. Porque ustedes tienen que darse cuenta en qué intervalo, con qué voltaje de fase, con qué voltaje de línea neutro coincide. Entonces, lo que nosotros hicimos para poder modelar matemáticamente, porque tenemos que hallar sí o sí una expresión para el control, nosotros esta parte de aquí la pusimos como una corriente con la respuesta forzada y la respuesta natural. Esta parte de acá, la naranja, la definimos como una nueva corriente con obviamente diferente constante. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces la corriente 1 en WT es igual a alfa, o sea, cuando dispara. La corriente IA1, que es esta línea azul de aquí, en WT es igual a alfa, va a ser igual a ¿qué? A 0, obviamente, porque estamos comenzando en 0. Avanzamos con la corriente A1 en WT es igual a alfa más delta, por eso necesitamos definir esos espacios, porque no podemos prácticamente tirar al ojo, ¿no? Sino que necesitamos definir esos espacios, alfa más delta, lo definimos como una corriente máxima. Para no complicarnos la vida, lo que hicimos fue aproximar esto a una línea recta y decir que en este punto hay una corriente máxima que va a ser exactamente igual a la corriente máxima de este intervalo de aquí. Entonces esa es la I2. La I2 en WT es igual a alfa más 2 pi tercios, que es exactamente aquí en el punto máximo, es igual a la corriente IA1 en el punto máximo igual. Y obviamente dense cuenta de que alfa más 2 pi tercios más delta, que es esto de aquí, alfa más 2 pi tercios, llegamos hasta aquí, más delta. ¿Qué es lo que pasa? Ya se extingue la corriente y llegamos hasta beta. Finalmente ahí tenemos una condición final para encontrar la corriente en WT igual a beta, ¿no? Que va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces la expresión implícita para el voltaje RMS, haciendo, bueno, pues todo el análisis que ustedes ya saben, nosotros lo que despejamos aquí es esta constante. Ya van a ver por qué vamos a despejar las constantes. Despejamos la constante 1, seguimos. Ahora igualamos con lo que les había mencionado anteriormente, con la corriente máxima. Y ese A1 que teníamos ahí, ya lo reemplazamos con lo que encontramos con la condición inicial. Cuando hagan esto, no se asusten de que todo les va a quedar en términos de variables que todavía no conocen, porque en realidad eso es lo que les debería de quedar, ¿no? ¿Ya? Entonces,
Ahora vamos a la otra condición ya con la corriente 2, lo que les había mencionado. Hacemos esta ecuación medio complicada, pero bueno, para encontrar A2. Avanzamos y cuando ya tenemos todo ese despeje matemático, nosotros vamos a tener esta ecuación de aquí. Ustedes dense cuenta de lo siguiente, que con tanto artificio matemático solamente quedamos en términos de beta, que es el ángulo de extinción, términos de alfa, W, que obviamente es 2pi por frecuencia, tau, que es la respuesta, la constante de tiempo de la inductancia sobre la resistencia, obviamente tiene que usar la del estator, y phi, que es la tangente de la menos 1 de x sobre r, ¿no? Entonces dense cuenta que aquí van a aparecer delta, aquí van a aparecer rho, simplemente estos valores de aquí. Con esto ustedes de ley vieron esta parte del código que les proporcionó el ingeniero para encontrar el ángulo beta con respecto al ángulo alfa. Porque esa ecuación que ustedes vieron anteriormente no la pueden resolver así nomás, sino que tienen que hacer de ley un método iterativo. Entonces, cuando ustedes realizan ese método iterativo, metemos un alfa, entregamos el phi, nos entrega un beta. Y así sucesivamente. Entonces, finalmente la función de voltaje de RMS corresponde a la siguiente expresión. Acuérdense de la integral que yo les dije. Vamos desde alfa hasta beta, el voltaje de línea neutro, que fue el que identificamos, y desde el voltaje beta hasta beta más rho, que era ese espacio, ese hueco que está aquí, este espacio rho, este hueco que está aquí. Por eso necesitamos encontrar eso. Ese límite es 1/2 del voltaje de BA más el voltaje de fase BAN elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Obtenemos alfa y beta por el código anterior, lo reemplazamos en esta ecuación que tenemos aquí, que solo lo hace MATLAB, no se maten obviamente integrando en nada, como nosotros perdimos una semana casi en eso. Y ahí ustedes lo tienen, alfa, beta, voltaje, alfa, beta, voltaje, alfa, beta, voltaje. Pueden hacer un plot, encuentran el punto máximo de operación y ya tienen la parte para la ganancia de voltaje. Bueno, a continuación vamos a mostrarles la simulación de nuestro proyecto. Básicamente Medardo ya dijo todo lo que era la parte matemática y todo lo que nosotros vamos a encontrar y buscar. Nosotros aquí fuimos diseñando las etapas del HMI, la del driver. Dentro del driver tenemos la parte de control y la parte de poder, que básicamente sería ya todo nuestro sistema con la fuente, el controlador AC y la máquina de inducción, que en este escenario pues es un motor jaula de río. Nosotros lo que fuimos haciendo, ya nosotros como punto inicial o como etapa inicial, lo que realizamos de inicio fue la parte del convertidor AC-AC. Nosotros todo lo trabajamos por etapas para saber cómo iba funcionando y también darnos cuenta en un futuro, cuando ya conectemos todo, ver si es que teníamos alguna falla y más o menos encontrar o saber dónde teníamos que buscar. Entonces lo que nosotros primero realizamos fue diseñar el convertidor AC-AC. Lo hicimos con carga resistiva, con carga inductiva y luego con carga ML, que es la que más se asemeja a nuestro motor de inducción. En primera instancia, nosotros estos pulsos, aquí en Simulink hay un bloque generador de pulsos. Lo hicimos así primero para ver cómo más o menos nos iban a dar las gráficas, y luego nosotros para la parte de control nos fuimos y diseñamos un sistema generador de pulsos. En este sistema nosotros recibimos los voltajes línea neutra de la fuente, y lo cual nos da los 6 pulsos para el convertidor. Aquí la variable que nos ayuda a controlar pues, la velocidad sería nuestro ángulo alfa. Con este ángulo alfa nosotros retrasamos el disparo de los tiristores, y con ello nosotros reducimos el tiempo en el cual nuestro motor recibe ese voltaje. Con ello nosotros vamos a proceder a variar la velocidad del mismo.
Además de eso, bueno, este es el generador de pulsos. El generador de pulsos va a la parte de poder, donde está el convertidor, y luego pues esto va al motor, y nosotros del motor sacamos las señales de corriente del estator, la velocidad del rotor y el torque electromagnético. Además de eso, pues todas estas señales, las señales que son para nosotros de interés, que fueron esas, las enviamos a la etapa de HMI, que es pues la interacción hombre-máquina. Nosotros desde aquí variamos el alfa, nosotros lo pusimos desde, si no me equivoco, 54 grados hasta 180, que básicamente es donde nuestra carga va a recibir esa variación de voltaje, y donde se va a observar y se va a ver donde nosotros podemos, porque tenemos un rango donde va a existir esa variación, porque antes de ello simplemente va a recibir el voltaje de la fuente y ya está. Pero nosotros lo que necesitamos es que exista esa variación, en que exista la conducción y el disparo de los tiristoles para nosotros proceder a controlar la velocidad del motor. Y luego de ello, como el ingeniero ya lo indicó, nosotros utilizamos los bloques de OPCOM para comunicarnos con el simulador en tiempo real. De igual manera, como no nos funcionaba, nosotros lanzamos los disparos para ver cómo era que estaba trabajando nuestro sistema. De igual manera, obtuvimos los voltajes línea neutra del convertidor, la corriente del estator, y todo eso lo fuimos relacionando para ver cómo estaba funcionando la tarjeta. A continuación lo vamos a simular en modo offline para ver cómo trabaja cada etapa del sistema. No sé si le está dando paso a los disparos simulados, ¿sí? Ah, sí. Bueno, obviamente nosotros primero lo que hicimos, se me olvidó comentarles, es que los disparos obviamente primero los simulamos aquí, y luego, como lo que queremos es utilizar la metodología de hardware in the loop, utilizamos ese control, que pues eran los disparos, y lo programamos en Flex, que ya lo mostró el ingeniero, para utilizar la tarjeta de acá. Aquí primero lo voy a mostrar con los disparos que generamos aquí en Simulink, y luego pues con la tarjeta física. Por ejemplo, aquí nosotros sacamos los voltajes RMS, que son los que está alimentando a nuestro motor, la corriente del estator, la velocidad y el alfa de referencia. En este momento nuestra alfa está en un valor de 57.6 grados. Por ejemplo, nosotros aquí le vamos variando. Puede abrir los osciloscopios también, ponerlo en la pantalla de aquí. Sí, estamos completos. Ah, ya, no permite solamente una pantalla. Bueno, aquí le vamos a mostrar igualmente lo que es el voltaje, lo que les decía, el voltaje del convertidor y las corrientes. Por ejemplo, aquí es lo que mi compañero ya mencionó, los modos de conducción. Aquí vemos cuando se dan los disparos, cómo se va recortando la onda. Ese recorte de onda pues es lo que nos va a permitir variar esa velocidad. A medida que nosotros vamos aumentando el ángulo, se van a retrasar los disparos. Entonces, con el retraso de los disparos va a haber menos tiempo en el que se alimenta a nuestro motor. Entonces, a medida que, por ejemplo, yo voy aumentando el ángulo, nosotros vamos a ver cómo esos voltajes van cayendo y la velocidad va cayendo.
estaba así de lado a lado, side by side, lado a lado, póngalo. Arrástralo para la derecha. Con el... Ahora sí, con la consola. Le daba la consola, Spacebar. Ahora sí. Igualmente nos pueden ver los valores que tenemos ahí en la consola para que se hagan cuenta si es que acá no se aparece. Si por ejemplo en ese ángulo de referencia 106,7, lo que dijo mi compañero, es que ya nosotros estamos retrasando bastante en el ciclo de 180 grados, estamos recién mandando a que se prenda el director en 107. Obviamente va a haber menos voltaje RMS, va a caer la velocidad, se acuerdan que estaban como 1600 al principio y ahorita está en 429. El voltaje RMS, obviamente, este de aquí es de una fase nomás. Si queremos de trifásico tenemos que multiplicarlo por la raíz de 3. Eso lo hacen con un bloque nomás de gain aquí. Pero dense cuenta de que a medida que vamos aumentando un poco más, ya tenemos un alfa de referencia de 133. La velocidad que estaba antes en un valor de 400, ahorita bajó a 181. El voltaje RMS también cayó y evidentemente la corriente también cayó. Y ahí están las ondas que ustedes están acostumbrados a ver en electrónica de potencia. Igual, entre más nosotros aumentamos ese alfa, pues el voltaje va cayendo más y llegamos a un punto en que esa corriente ya básicamente va a ser cero. Igualmente ya no vamos a tener voltaje. La velocidad de la máquina llegó a 20 RPM. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es ya mostrar las oscilografías acá. Primero enviamos los... con la tarjeta o solo con los disparos para ver los voltajes que enviamos acá. O sea, si usted lo envía así como está, ya puede ver las señales allá. Ajá. Solo las señales. Sí, solo las señales de corriente. Cero. El manual switch nomás. Cero. O sea, tendría que volver a compilar de nuevo, ¿no? Tienen que guardar primero antes de compilar. Entonces, por si acaso, simulación offline, según la terminología de HyperSim o de simulación en tiempo real. Simulación offline significa en una computadora en donde el sistema operativo no es tiempo real. O sea, en la misma computadora donde usted hace el modelo y lo corre ahí mismo, es una simulación offline. Online significa cuando usted descarga ese modelo a un target, en este caso a simular en tiempo real. Entonces lo que van a hacer ellos ahora es esa simulación la van a descargar al target. Y sigue siendo, todavía no va a ser hardware in the loop porque los disparos todavía los están generando de ahí mismo. O sea, lo que van a hacer ahora es lo que hicimos en la práctica número 1. Control, fuerza, todo simulado en simulador en tiempo real. Pero sí van a poder ver las señales, las oscilografías, ¿no es cierto? ¿No? Eso sí le permite ver el simulador con los osciloscopios, ¿no? Como le hicieron un cambio, ese pequeño cambio fue el de cambiar, de seleccionar disparos simulados en lugar de disparos de la tarjeta, entonces tienen que volver a compilar el modelo y ese proceso dura un poquito, mientras más grande, más complejo es el modelo, más se demora, así que es normal eso. Artilab lo que está haciendo ahorita es importando el modelo gráfico de Simulink y lo está creando un código ejecutable que el simulador entiende y puede correr. Entonces, ustedes sobre todo que son la nueva generación tienen que acostumbrarse ya que el mundo entre hardware y software prácticamente
ya esa división ya casi no se ve, ¿sí me entiende? O sea, usted tiene que pasar de hardware a software, así, estar acostumbrado a hacer ese paso del uno al otro y viceversa, ¿no? O sea, cambiar, es sustituir un software, un hardware físico por un software, algo simulado y viceversa. Tienen que pensar en esos dos mundos. Ahorita están cargando el modelo del simulador, ¿no? Sí se toma su tiempito. Sí, si no, mientras esperan, cuéntenle ahí lo... Por eso nos tardamos. Por cada cambio que nosotros hacemos, cada variación, tenemos que construir el sistema, cargar el sistema, ejecutar el sistema. A veces solo eso de que nosotros estamos trabajando con la generación de señales simulada acá, y nosotros lo que queríamos era trabajar con la tarjeta, entonces nos tocaba volver desde el inicio y eso nos tomó tiempo. Además de eso, igualmente en Plex, igualmente construir el modelo, si nosotros cambiamos algo en Plex, igualmente teníamos que volver a construir, ver que todo esté funcionando correctamente y luego simular. Y eso pues, nos llevó toda la noche a hacer. Claro, y lo recomendable si van a hacer siempre proyectos de este tipo es que cada paso que ustedes hagan, simulen. Porque a veces nos pasaba a nosotros que cuando hacíamos un avance, digamos, un avance bastante grande, no simulábamos en paso por paso. Entonces, por decírselo así, de un paso 1 a un paso 2 no simulamos, sino que simulamos de un paso 1 a un paso 5 recién. Y eso da un error, de poder ser un error, que ustedes lo pueden detectar, les da una cadena de errores enterita. Entonces ustedes saben que MATLAB pues, no es tan amigable a decirles en el momento qué error están cometiendo, ¿no? Entonces, Ahí está encendido. Sí, falta nomás. ¿Ahí está corriendo ya? Sí. Ya. Un ratito. Pero es que el ángulo está en 180. Bueno, a ver, vamos a simular lo mismo que estamos usando acá, lo que era de voltaje y corrientes, pero vamos a mostrar esas oscilografías en los osciloscopios. El osciloscopio está mostrando la corriente. Ahí está la corriente. Estos son los voltajes de salida del convertidor y la corriente del resorte arbónico que hayamos mostrado y ya mi compañero había explicado anteriormente. claro, eso también es como un método de verificación, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes tienen para hacer la simulación en tiempo real, pero ¿cómo saben que lo que está saliendo aquí está llegando allá? Ustedes tienen la posibilidad de poder conectarse a un osciloscopio. Aquí están todas esas señales análogas y digitales y obviamente también salidas análogas y digitales del empleado, del ingeniero. Entonces ustedes tienen la opción de poder conectarse. Obviamente es también el dolor de cabeza, verificar qué salida y qué entrada corresponde a cada una de estas conexiones de aquí, donde ustedes se puedan conectar. Finalmente sí, tienen la opción de conectar osciloscopios, porque se supone que un simulador en tiempo real está corriendo su modelo en tiempo real, entonces ustedes tienen la capacidad de conectarse y verificar con un multímetro, con un osciloscopio, las señales que están saliendo. Y efectivamente, lo mismo que ustedes tienen allá debería replicarse aquí. Y además de eso, ver cómo actúa nuestro sistema en un escenario en tiempo real. Además de eso, por ejemplo, nosotros al trabajar solo en software, que básicamente sería con Simulink, nosotros podemos tener una respuesta. Pero al momento de nosotros ya meter hardware y utilizar acá el simulador y sacar las oscilografías, pues es otro proceso, porque al principio no nos funcionaba. Realmente estuvimos varios días tratando y viendo
cómo eran las señales, cómo iban saliendo y qué era lo que estábamos parametrizando mal. Sobre todo son parámetros que nosotros tenemos acá en Simulink, que nos puede funcionar acá en el tiempo y la velocidad de nuestra máquina, pero era muy diferente a trabajarlo acá ya en tiempo real. Entonces nosotros, como yo les dije, nosotros fuimos trabajando por etapas. Entonces con ella nosotros etapa a etapa íbamos variando parámetros, viendo qué era lo que nos estaba fallando para que no nos dé un resultado acá. Porque puede que aquí en Simulink nos dé todo bonito, nos salen todas las fotografías, vemos los voltajes bien graficados, las corrientes y eso. Pero ya es otra cosa trabajar en tiempo real. Y nosotros nos dimos cuenta pues al realizar nuestro proyecto. Porque nosotros cuando ya lo hicimos realmente fue fácil digamos montar el sistema en Simulink. Pero ya trabajar en tiempo real es un poquito ya más complejo. Claro, igual tiene su beneficio de que ustedes, bueno, van a llegar a algún momento de su carrera que van a llegar a su proyecto de titulación y probablemente a alguno le interese. Y la verdad que, sobre todo a los de eléctrica, de electricidad, que se dice que no somos mucho de electrónica, sí ha sido una experiencia bastante enriquecedora para los dos, porque nosotros debemos saber muchísimas cosas. Al momento de ya quedarnos aquí en el laboratorio 7, 8 de la noche, etc., hemos aprendido bastante, ¿no? Entonces, todo es ponerse a probar las cosas, a hacer los procedimientos que hay que hacer y van aprendiendo, ¿no? A veces el proceso de aprender no es tan lineal como aprendo la teoría, pongo en práctica y ya todo está bien, sino que también hay que meter mano, por así decirlo, y ponerse a probar de maneras más complejas para que ustedes tengan un mayor entendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Modelarlo ya con la tarjeta. La tarjeta. Entonces, le van a dar paso a los pulsos de la tarjeta, ¿no? Ahora vamos a utilizar los mismos pulsos, pero pues ya en la tarjeta estos pulsos son los que nosotros, bueno, enviamos de hecho el ángulo de referencia y los voltajes de la fuente. Nosotros enviamos todo eso a Plex como salidas análogas de nuestro sistema acá, vamos a enviarlo a Plex. Y luego Plex nos va a devolver como entradas digitales los pulsos generados. O sea, por esos bloquecitos que están abajo, si se dan cuenta, estos bloques son los que manejan las salidas y entradas físicas, sean análogas o sean digitales. Esa salida, ese bloquecito que está ahí, está asociado a un driver. El driver es el que maneja las cosas físicas. Ese simulador tiene tarjetas de adquisición de datos. Y ese driver tiene que ser correcto. A veces ese driver está desactualizado, ese driver no es el que está apuntando esa visión física. Y ha sido un dolor de cabeza también conseguir el driver correcto, ¿no es cierto? ¿No? El equivalente de estos bloquecitos acá en Plex son esos bloquecitos que tienen colorcito ahí. Siempre hay un bloque que maneja lo físico y ese bloque está asociado a un driver. Ese driver tiene que estar bien instalado. Igualmente nosotros aquí tenemos los bloques para el escalamiento de las señales, como lo mencionó el ingeniero al inicio. Por ejemplo, nosotros el alfa tenemos un alfa máximo de 180. Por ejemplo, aquí podemos ver que lo escalamos a un valor de 3 en voltaje, porque es lo que nos recibe acá la tarjeta. Entonces, eso, igualmente aquí está lo de offset, porque las señales de voltaje, nosotros necesitamos que esas señales de voltaje, además de que estén escaladas, vayan de un valor de 0 a 3 voltios. Entonces, lo subimos para que esté centrada en 1.5, 1.5 para arriba, 1.5 para abajo, y nos va a hacer de 0 a 3. Igualmente esto, al enviarlo a la tarjeta, nosotros volvemos a hacer lo mismo, pero para trabajar con los valores que está diseñado nuestro sistema. Entonces, por eso en el sistema en Plex, nosotros volvemos a hacer lo mismo para quitarle ese offset y quitarle ese escalamiento, para que dentro del sistema funcione con todo lo que nosotros hemos diseñado. Pero lo que recibe la tarjeta y lo que nos va a enviar, pues solo sería entre 0 y 3 voltios, que es lo que trabaja. Y tiene unos bloques de saturación ahí por si acaso, ¿no? Ah, sí, para los bloques de saturación eso igualmente es como algo, digamos así, como redundante para que sabemos que debe trabajar en eso y por cualquier cosa que pase, igualmente si se pasa por algo, se recorta la señal en ese caso y no afecta nuestra tarjeta. Bueno, aquí lo pusimos de menos 3 a 3 porque estas señales son de voltaje, la señal de voltaje y la de corriente van a los osciloscopios, no van a la tarjeta.
Las señales de acá abajo sí van de 0 a 3, porque estas sí van a la tarjeta lista. Ahora guardamos. Y vamos a Ahora va a ser hardware in the loop, ¿no? A propósito, el tema del hardware todavía está en desarrollo, o sea, van a ver ustedes por ahí una pequeña diferencia en los voltajes, pero todavía tienen que revisar cuál es el problema, ¿ok? Y de ahí la siguiente etapa, una vez que ya simulen lazo abierto, es esto, Sí, ¿no? Control en lazo abierto, ¿no? La mayor parte que Medardo expuso nos estaba hablando de las ecuaciones y eso, es porque nosotros además de eso, nosotros en este momento estamos haciendo manualmente básicamente, nosotros mismos variamos el ángulo y con ello pues vamos variando los disparos y variando el voltaje y variando la velocidad. Pero también otra cosa que nosotros además de eso queremos hacer es utilizar un control PID para que dependiendo de los escenarios básicamente que tenga nuestro motor, él mismo vaya variando esa velocidad. El mismo varía el ángulo, ¿no es cierto? Sí, el ángulo, claro. Y va a variar la velocidad. Para mantener la velocidad en el set point que ustedes le piden, ¿no? Sí, claro. A propósito de las diapositivas de voltaje RMS, creo que faltó la división para el tiempo ahí. O sea, estaban las integrales de los voltajes, pero hay que dividir para, en este caso, T medio me parece. Y seguramente se me escapó ahí ponerlo en la diapositiva. Una consulta, no sé si... Sí, aprovechen para hacer preguntas. Un poco tonta, no sé. Los resultados que ustedes esperan ya con ese switch, imagino que deben ser similar a los simulados con MATLAB o... Claro. Sí, claro. Sí, es lo que buscamos. Nosotros ya lo simulamos aquí. Claro. Y al utilizar la tarjeta sabemos que está mal porque ya tenemos los resultados simulados. Básicamente aquí ya es ver que funciona la tarjeta. Bueno, nosotros hemos ido probando, y con el ingeniero se ya estaba viendo si se estaban generando los pulsos, qué estaba recibiendo la tarjeta y qué nos estaba devolviendo la tarjeta. Nosotros fuimos viendo que, por ejemplo, las ondas de voltaje que estaba recibiendo estaban bien, que estaban dentro del rango que nosotros queríamos. Por ejemplo, en un inicio nosotros le habíamos puesto el offset un poquito más grande. Y que era lo que pasaba, era que se estaba saliendo del rango de 0 a 3 voltios, o más bien que estaba topando ese rango. Y cuando topaba ese rango se nos distorsionaba la señal y no estaba dando la señal adecuada. Entonces nosotros luego lo hicimos un poco más pequeño y ya luego salía la onda completa, que era lo que nosotros necesitamos para que se disparen los inductores. Y ya, pues luego estábamos probando las salidas, que eran los disparos, pero es lo que nos está fallando. Por ejemplo, solo veíamos que se estaba generando un pulso de los 6, y es lo que estábamos tratando de solucionar. Ya puede ser. Pueden seguir haciendo preguntas mientras se carga el modelo. Sí, tengo otra consulta. Me llamó la atención la parte que ustedes mencionaron de los drives. Ustedes, me imagino, tuvieron inconveniente con eso. Como el drive específicamente. Cuando ustedes decían... Punto Vinci. Ya. Realmente Primero usaban uno, ¿no? Y después tuvieron que actualizar. el ingeniero ya nos dio básicamente cómo parametrizar esa parte de los bloques. Igualmente al principio se nos hizo complicado porque no salía la señal, no salía error, y de hecho lo que el ingeniero nos sugirió era básicamente volver desde cero. Y nosotros ya habíamos avanzado bastante y lo que comenzamos a hacer para que funcione era parametrizar y ir probando parte por etapa por etapa. Entonces, por ejemplo, íbamos solo haciendo un cambio y teníamos que hacer todo este proceso que estamos haciendo, que es un poco, que se tarda más o menos, pero íbamos viendo qué iba resultando y cómo iba funcionando. Entonces, de ahí, ese fue uno de los principales problemas, porque nosotros ya teníamos todo y no nos salían las oscilografías, que era algo que nosotros hicimos oscilografía, estamos acá, debe salir rapidito, lo conectamos y ya está. Pero no fue así. Luego nos dimos cuenta que el ancho que le estábamos dando a los disparos era muy pequeño, ¿verdad? Muy pequeño. Sí, era muy pequeño.
entonces no estaba recibiendo esas señales y no sabía que había un error y ni siquiera nos daba resultados. Simplemente no se nos cargaba el modelo acá. Nos decía que había un problema y no se cargaba el modelo. Y nosotros ya pues, fuimos variando y lo que nos resultó fue eso, que fue ese tiempo que estaba muy pequeño y lo ganamos un poco y funcionó. Ya. Conclusión, no pueden ustedes armar un sistema y esperar que de golpe todo funcione. Tienen que ir de lo más sencillo, ir probando cosa por cosa, porque si no, nunca van a encontrar el error. Y bueno, pues a todos nos ha pasado, que todos, ¿quién no ha cogido un protoboard completo para darse cuenta que viene al laboratorio y nada sirve? O se ha puesto a soldar una tarjeta y viene acá y no sabe cuál es el problema. Entonces eso es lo que no hay que hacer como ingeniero, ¿no? No hay que hacer. Así se aprende. Eso, no hay que Cable hacer. por cable hay que ir probando. Si usted conecta un cable, pruebe la continuidad de ese cable. Ahora sí, vaya al siguiente. Y bueno, en este momento ya estamos modelando en hardware de loop, simplemente que igual tenemos unos inconvenientes, que es lo que les mencioné, que no se están generando los disparos como nosotros queríamos. Pero puede aumentar el alfa un poquito más, ¿no es cierto? ¿No? Porque al inicio, déjame cambiarle un poquito la... hay que revisarlos, pero ahí están los disparos. La corriente... Pero sí se parecen bastante teóricamente. Sí. Está bien por arreglar, pero sí. Ah, ok. Ya, por ejemplo, nosotros aquí igualmente simulamos los pulsos y esto es lo que está recibiendo. Por ejemplo, aquí vemos que de G1 y G4, si no me equivoco, solo está disparando G1 y el otro pulso se queda en 0. Entonces nosotros así estamos probando para ver cómo es que va funcionando. Por ejemplo, en G1 y G6 reciben que salen los dos disparos, que es el amarillo y el azul, igualmente acá abajo. Igual hay por ahí unas señales que no se están interfiriendo, pero se están dando los disparos. En G1 y G4, por ejemplo, vemos que solo hay un disparo. Entonces, no, pues, en este caso ya, este tipo de equipo, como ustedes se dan cuenta, los variadores o los drivers en general, tienen la parte de fuerza, tienen la parte de control, cada cosa tiene su complejidad. En el curso nos estamos enfocando más en la parte de fuerza, específicamente en la electrónica de potencia, y sabemos que algo está mal porque mire la forma de corriente y compárela con la que ustedes memorizaron en la simulación. Hay una pequeña distorsión, ¿no? Entonces, aparentemente ahí es como si un disparo no estuviese llegando, ¿no es cierto, no? Por eso es que en las lecciones, en los exámenes, les tomamos siempre esa pregunta, ¿no? A veces nos grafique la señal nuevamente asumiendo que un disparo no llega. ¿Por qué hacemos eso? Porque tiene que acostumbrarse a ese escenario, para que cuando usted lo vea y ocurra en la vida real, usted ya sabe, aquí eso es lo mismo que yo simulé, aquí tiene que faltar un pulso. Esta es la forma de corriente, hay una asimetría si usted se da cuenta, ¿no? Entonces eso hay que corregir, de nuevo hay que revisar el hardware, ya esto ya no es simulado. Ahí en el otro osciloscopio aparece un pulso azul, ese es un pulsito de los 6, ese pulsito sí está llegando si ustedes se dan cuenta, ¿no? Pero hay que revisar los otros. y eso sería todo. Igualmente, como lo mencionó el ingeniero, aprenderse lo que dijo de las señales y eso, porque honestamente nosotros al inicio, cuando estábamos iniciando con el proyecto, a pesar de que ya habíamos visto electrónica de potencia, realmente estábamos como que no sabíamos ni siquiera qué era lo que estábamos buscando. Por ejemplo, nosotros poníamos el convertidor, pero yo era como que preguntaba al ingeniero, las señales están bien, pero era porque no sabía, realmente no. Igualmente luego nosotros empezamos a leer, como lo mencioné, ya habíamos visto eso, pero nos faltaba recordar y reforzar esos conocimientos. Volvimos a ver, porque igual teníamos todavía material de la materia, fuimos, como les dije, fuimos haciendo con carga resistiva, con carga inductiva y luego con carga RL,
y fuimos viendo cómo se iban dando las ondas y más o menos a qué era lo que queríamos llegar, porque nos puede dar muchas cosas aquí de resultados, pero sobre todo es saber que está bien y que tiene concordancia con la parte teórica, porque nos puede dar muchos resultados, pero es ver cuál es el correcto. Entonces, como yo creo que Solo cámbiale el alfa solamente para que se vea de nuevo la variación ahí ya. Valores un poquito no tan pequeños. Acuérdense que hay un ángulo en donde ya el alfa ya no funciona porque ya se hace conducción continua, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser de ahí para en adelante, ¿no? Un poquito más. Ahí parece. Pero a propósito, ese valor referencial también se lo está enviando como una señal análoga a la tarjeta. O sea, la tarjeta está recibiendo todas las mediciones y también la referencia, el set point. Y todo lo que es la comparación, todo eso lo hace la tarjeta, ¿no? Entonces ahí hay que ir probando hasta encontrar cuál es el disparo que no está llegando, ¿no? Bueno, entonces eso es todo. Esperemos que esto que está aquí les haya servido, que los anime a aprender más la materia. Todavía falta un poquito más, pero hay mucho que ver. Viene electrónica de potencia 2, viene energías renovables, también hay materias de electrónica de potencia en posgrado un poco. Hay estudiantes que hacen maestría, doctorado, se enfocan más en la electrónica de potencia y no necesariamente con motores. La electrónica de potencia tiene muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, se plantea eso como como algo que les podría interesar, ¿no? Y como les digo, no solamente piensen en una cosa solo electrónica de potencia, tienen que aprender a interactuar con otras áreas, ¿no es cierto? La computación, aquí usan mucha programación, electrónica, analógica, electrónica digital, y los controles. Aquí ellos mencionaron control PI, pero hoy en día ese es un control ya muy básico. Hoy en día los sistemas se vuelven más complejos y están considerando controles más avanzados, controles por lógica difusa, controles adaptativos, predictivos, control óptimo, con inteligencia artificial, o sea, expanda su panorama, ¿no? Todas esas cosas tienen que tenerlas presentes. Adelante, claro que sí.